Seguimos conversando con Fátima Portorreal, antropóloga dominicana, sobre el movimiento campesino independiente. Se nos quedó en el primero, yo quiero volver al primer segmento, Fátima, cuando tú hablabas de cómo se constituyó el movimiento campesino en el sur. Me gustaría, que si es posible, que tú nos contaras, por ejemplo, cómo se constituyó en otros lugares para ver las diferencias. Bueno, en la zona este fue muy fuerte el movimiento, sobre todo la zona de Monteplata, tiene sus muertos, como dicen ellos. Sí. En la zona de Monteplata todavía hoy el movimiento campesino es sumamente fuerte. Conamuca sigue fuerte ahí. Sigue fuerte Conamuca en todo el país, pero allí eran básicamente asociaciones de campesinos que luchaban por la tierra. Monteplata es una zona muy pobre. Sí. Y como zona muy pobre, zona fundamentada en una agricultura, han sido desalojados de su tierra en varios procesos históricos del siglo XX, desde la industrialización de la caña, que Trujillo lo desplazó, los desplazamientos por el ingenio, ¿verdad? Los desplazamientos por los parques nacionales, los desplazamientos por los grandes latifundistas ganaderos en la zona, todo eso tiene su historia en la zona de Monteplata. Sí. Bueno, igual que en el sur, las asociaciones se unieron y conformaron confederaciones. Pero ahí también se puede decir que hubo la presencia de la iglesia y de la izquierda. Sí. Okay. Hay sacerdotes incluso que perdieron la vida. Ahora mismo no recuerdo un sacerdote en la zona este que perdió la vida, luchando con la tierra, con los campesinos. No me acuerdo el nombre exactamente ahora, pero sí, esa historia. No solamente murió Mamatingó, también murieron sacerdotes, fueron apresados sacerdotes, y sacerdotes que fueron expulsados fuera del país en un momento histórico desde los años 60. O sea que hay una tradición en la zona este por la lucha. Además que en la zona este está caracterizada por el latifundio ganadero. Sí, así es. Y la lucha de los campesinos por la tierra de ese latifundio ganadero. Entonces, mientras en el Cibao fue más conservador, hay más pequeña propiedad en el Cibao. Porque hay también. más pequeña propiedad. Claro. En la zona sur y en la zona este, diríamos que fueron los bastiones más importantes del MCI. No significa que gente de La Vega, Moca, Santiago, y luego posteriormente del Bajo Yuna, ¿verdad?, que está influenciando San Francisco de Macorís, influyeron. Pero los núcleos más importantes de lucha agrarista del MCI, habría que buscarlo en el sur y hay que buscarlo en el este. ¿Y la línea noroeste? La línea noreste, sí, noroeste. ¿Qué explica el declive del movimiento campesino independiente? ¿Explica, digamos, la victoria del neoliberalismo en su capacidad de desarticular también y poner a los individuos a luchar, ¿verdad? El sálvese quien pueda, también un poco la incapacidad de la izquierda de mantenerse articulada como opción, también quizás la iglesia que también ha bajado? ¿Qué pasó? Hay varios procesos, hay varias variables que pueden explicarse. Primero, la desestructuración de finales de los años 80 de la economía. Ese impulso hacia ese mercado exterior que se abre y rompe con las bases fundamentales de los productores de alimentos. No era fácil competir con un producto extranjero y eso, lo que nosotros le hemos llamado el neoliberalismo como modelo, ¿verdad? O el modelo, o al principio de los 80, ese modelo que va desestructurando, ¿verdad?, la economía. Eso es un elemento importante, pero no significa que destruiría el movimiento campesino, porque los campesinos se armaron en luchas fortísimas contra ese Estado que favorecía el mercado exterior. Básicamente hay dos factores que tienen mucho que ver, y es con la intromisión de los partidos dentro del mismo movimiento. Okay. Realmente está... O sea, los mismos que ayudaron a gestarlo y a crearlo también fueron la causa de... Okay. Exactamente. Las luchas entre esos partidos de izquierda y el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, una de las cosas que los campesinos dicen, cuando el PLD arropó las bases del movimiento campesino, desarticuló el movimiento en sí mismo y quedó dividido en dos. Explícanos eso. Interesante eso. Sí. Había una política dentro del partido del PLD, era una política de abordar los clubes, de abordar las asociaciones, para irrumpir en la mentalidad bochista, ¿verdad?, de irrumpir en los movimientos. Pero habían luchas políticas dentro del MCI, y entre esas luchas políticas estaban los que apoyaban de izquierda y lo que apoyaban, como el PRD, que también dio su apoyo, y todo lo que serían los intelectuales que apoyaban el proceso, que eran de izquierda o de derecha moderada, que apoyaban el movimiento, y el PLD, que se rompía como un movimiento importante, que entendía
que debía arropar políticamente un movimiento como el MSI, que había logrado la condonación de la deuda campesina, sí, con el Banco Agrícola, con el Banco Agrícola, que había tenido una actitud de lucha social importante, que históricamente marcó una década, que fue la década de los 80, en su lucha social y política. Entonces, este PLD que está inmiscuyéndose en esto por lograr la bandería política, se introduce... Por controlar el MSI. Por el control, se introduce... Que ya tenían otros grupos. Que tenían otros grupos, rompe el movimiento se divide, la crisis económica desarticula el movimiento. Hoy sus campesinos entienden que de surgir un movimiento, por ejemplo, tal cual fuera el MSI, tendrían que tener muy claro que la intromisión de la izquierda o de la derecha moderada tienen que pararse. En el caso del MSI, no hay parecido con el movimiento Sin Tierra de Brasil. Es decir, son campesinos que tienen tierra o que están todavía luchando por la tierra, o que están luchando por mejores condiciones en sus negociaciones con el Banco Agrícola, que están detrás de crédito, semillas. ¿Cuál es la diferencia? Pero tenemos que hacer una pausa. Okay. Vamos a la pausa y venimos con ese tema. Quédese ahí. El MST surge para